Entonces voy a intentar hacer una pequeña introducción de unos 15 minuticos, voy a ver si lo hago un poquito más corto, ¿vale? Para también dar paso a mis compañeras. Entonces, a mí lo que me han pedido fundamentalmente es que haga un poco el diagnóstico de cuál es la situación actual, ¿no? Y bueno, digamos que tenemos abiertos varios frentes que son graves y que básicamente lo que hacen es, están poniendo pues este modelo, se podría decir de civilización, yo casi preferiría decir pues este modelo socioeconómico, pero es más que un modelo socioeconómico, es un modelo cultural y de valores, que bueno, pues lo están poniendo contra las cuerdas. Y estamos básicamente entrando en una situación en la que cada vez hay más inestabilidad, cada vez hay más problemas, hay una negación a aceptar la raíz de los problemas. E incluso pues hay una situación de persecución de gente como yo, que simplemente tenemos un perfil técnico y que explicamos directamente pues cuál es la realidad, ¿no? Y entonces no gusta y pues nada, pues nos llegamos a insultarnos y estas cositas tan bajas que hacemos. Bueno, esencialmente yo resumiré el diagnóstico de la situación en tres cosas, luego podemos hacer resoluciones. O sea, yo soy el que hace la parte dura, ¿vale? Luego ya pues mis compañeras harán cosas más amables. O eso espero, vaya. Yo primero os voy a hablar de los problemas ambientales, luego del problema de recursos naturales y finalmente pues sobre el modelo de transición que se está intentando imponer y por qué este modelo no funciona, ¿no? Temas ambientales. Estamos en medio de una gran crisis ambiental, de la cual el cambio climático solamente es uno de sus múltiples aspectos, ¿no? Yo esto lo cuento muy a menudo. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo identificó hace ya 15 años lo que se denominan los 9 límites planetarios ambientales que hay en este planeta, que básicamente pues, son 9 variables de diagnóstico de la salud de nuestro planeta que tienen cada una de ellas definido un valor de umbral que no tenemos que sobrepasar. Sí, ¿para qué? Como dice pues, la gente del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, para evitar que generemos una serie de efectos en cascada que pueden acabar por hacer desaparecer la especie humana. Sobrepasar cualquiera de los 9 límites planetarios pone en peligro la continuidad de la especie humana. Es así de duro, así de grave. Pues bien, de los 9 límites planetarios, en este momento hemos sobrepasado 6. Y yo creo que con un poquito de esfuerzo podríamos intentar sobrepasar los 9, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a ello... En fin, el peor de los límites planetarios, además esto es trascendente donde lo estoy explicando, el que más transgredido está no es el cambio climático, es lo que se llama las novel entities, que son todas las sustancias químicas tóxicas que hemos dispersado por el medio ambiente que están matando la vida, nosotros con ella, ¿no? Y esto pues incluye esencialmente pues metales pesados, incluye plásticos y microplásticos, incluye sustancias radiactivas, incluye sustancias orgánicas persistentes, bueno, todo el catálogo de cosas que hemos dispersado y que seguimos dispersando además. Y este es el límite con diferencia más transgredido. El segundo límite más transgredido tampoco es el cambio climático, es lo que se llama la integridad de la biosfera. Que esto tiene que ver con ese concepto que a veces los políticos hoy en día citan sin entender qué quiere decir, que el de biodiversidad. Nosotros somos seres vivos, somos animales, somos ecodependientes, dependemos de un planeta en condiciones de salud para que nosotros mismos estemos sanos, y lo que estamos haciendo es degradar aquellos ecosistemas de los cuales en realidad dependemos, que nos proporcionan todo tipo de servicios ecosistémicos. A mí no me gusta esa orientación, pero bueno, en cualquier caso, pues del ecosistema que formamos parte. El tercer límite más transgredido, de nuevo, no es el cambio climático, sino lo que se llaman los ciclos biogeoquímicos, fundamentalmente el fósforo y el nitrógeno, que tienen muchísimo que ver con la agricultura industrial y la introducción masiva de fertilizantes, que lo que han conseguido es, aparte de destrozar el suelo en muchos sitios, crear zonas muertas por eutrofización, en cursos de agua diversos e incluso en el mar, pues muchas zonas anóxicas en las que no hay vida debido a esta proliferación de estas sustancias que hemos alterado su ciclo natural. El cuarto límite más transgredido efectivamente es el cambio climático, al cual ahora me referiré, pero todavía tenemos otros dos límites que no están tan transgredidos, pero igualmente están fuera de la zona de seguridad para la especie humana, que son los cambios del uso del suelo, particularmente los procesos de desertificación y de deforestación, y el otro, pues, la disponibilidad de agua dulce, que esto no hace falta que lo explique, que es claro, porque es tan importante, ¿no? Y como digo, aún tenemos 3 que no están tan mal, pero que, bueno, pues si nos esforzamos, a mí hay uno que me preocupa, que creo que vamos a transgredir pronto, que es la acidificación de los océanos. Esto es un trabajo inmenso de miles de científicos en todo el planeta que se han dedicando a ello durante décadas, bueno, durante esta década y media más o menos.
Y bueno, pues ahora hemos podido hacer un primer diagnóstico del planeta y la cosa está mal. Os voy a hablar muy poquito del cambio climático. Yo creo que se habla muchísimo del cambio climático, pero permitidme que insista en el tema de todos los límites planetarios, porque muchas veces las estrategias que se proponen de lucha contra el cambio climático se centran en un aspecto en concreto, que es la descarbonización, descuidando muchos otros aspectos ambientales y en particular afectando a esos otros límites que tenemos transgredidos, como pérdida de biodiversidad, como incremento de la contaminación, etcétera, etcétera. Respecto al cambio climático, se podría hablar durante bastante tiempo de cuál es la situación actual. La situación actual ahora mismo es bastante grave. Como sabréis, la media de la temperatura de los últimos 365 días está a 1,6 grados por encima del nivel preindustrial. De acuerdo con lo que se acordó en París, en el Acuerdo de París del año 2015, se dijo vamos a intentar no pasar al grado y medio de calentamiento. Tarde, ya lo hemos pasado. La única clave ahora es hasta qué punto este sobrepasarlo es persistente. Ahora se está acabando el niño, ahora veremos hasta qué punto dónde quedamos, pero muy probablemente vamos a seguir, aunque acabe el niño, pues en 1,4 grados, si no estamos en una situación peor. Y tenéis que pensar que pues, 1,5 grados de calentamiento, que es lo que tenemos ahora mismo, implica que en la mayoría de la península ibérica temperaturas de 45 grados o más durante el verano van a ser las habituales. Pero claro, pensar que ya se está hablando de que de aquí entre el 2030 y 2050 podríamos llegar a 2 grados de calentamiento, que en el contexto de la península implica temperaturas de 50 grados como temperaturas habituales en verano, que ya estamos hablando de temperaturas incompatibles con la vida humana. Si no te vas al Corte Inglés a buscar fresquito mientras dure la red eléctrica, vamos. Entonces, bueno, pues es un tema muy serio. A mí particularmente como oceanógrafo, que es mi trabajo principal, lo que más me preocupa ahora mismo es el anómalo y rapidísimo calentamiento de los océanos, que estamos viendo particularmente los 2 últimos años. El océano ahora mismo está completamente despirulado. Yo además tengo, entre el trabajo que yo hago, estamos llevando un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica para el control del estado de salud de las demarcaciones marinas españolas. Y el trabajo que yo hago pues, con datos de detección con otros compañeros, por ejemplo, de aquí del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, es ver cuál es el estado de las embarcaciones marinas españolas y está todo despiruladísimo ahora mismo. Está la situación realmente pues muy mal. Y todos los problemas que tienen ahora mismo que ver con el océano indican que hay una energía disponible para las tempestades tremenda. Yo creo que tenéis que empezar a pensar qué vais a hacer cuando empiecen a llegar huracanes en esta zona, porque esto es lo que va a pasar. Y aparte todos los problemas que pueden estar asociados a los cambios de circulación oceánica y en particular una cosa que hemos hablado muchísimo durante los últimos meses y no quiero volver a comentar aquí, que es qué pasará si se acaba interrumpiendo la circulación termalina, el brazo atlántico, la circulación termalina, lo que se llama la MOC. Que esto va a tener unas consecuencias catastróficas para Europa, para España curiosamente no van a ser tan malas, pero evidentemente estamos hablando de una catástrofe de orden planetaria, no solo porque no solo afectaría a Europa, sino también pues a toda la zona tropical y ecuatorial del planeta, con grave afectación, particularmente en la India, en el centro de África y en Sudamérica. Bueno, tenemos una situación mala. No es una situación de la que no podamos salir, no es una situación que no podamos remontar, pero es una situación que exige una actuación inmediata ya para hacerle frente. Tenemos otro problema, que es el de la crisis de los recursos. No tenemos una cantidad infinita de recursos naturales disponibles en este planeta, pero es que además el problema de acceso a los recursos no empieza el día que agotas por las minas del material que quieras extraer o sacas la última gota de petróleo o el último litro de gas natural. Los problemas con el suministro no empiezan entonces, empiezan mucho antes, que es cuando ya no puedes ser capaz de incrementar la producción. Vivimos en un sistema económico orientado al crecimiento infinito en un planeta finito, esto no podía salir bien. Lo estamos viendo por la parte ambiental porque estamos transgrediendo estos límites planetarios, estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta y también chocamos por la parte de lo que entra, eso es la parte de lo que sale, la basura que generamos, pero hay un problema también con lo que entra. Lo que entra ya no puede seguir nuestro ritmo, porque nuestro ritmo es crecer, crecer, crecer siempre. Conviene recordar por eso que crecer por crecer es la filosofía de un tumor, ¿no? Y es la filosofía que desgraciadamente como civilización o como sociedad estamos embarcados, particularmente en los países del norte opulento, ¿no? Todo tiene, el PIB tiene que crecer, todo tiene que ser crecimiento, crecimiento, crecimiento. Bueno, pues esto nos está dando a destrucción. Y como digo, el problema con los recursos es cuando se llega a las máximas taxas de extracción y a partir de ahí la extracción del material que sea empieza a decaer simplemente porque no se da cuenta. Y particularmente si hablamos de materias primas energéticas, porque la energía que se utiliza para extraerlo acaba siendo mayor que la que nos retorna, entonces ya no se dan cuenta, evidentemente. Incluso antes que esto, por razones económicas, pues no se dan cuenta. Esta es la situación que estamos viendo con el petróleo.
La máxima tasa de extracción de petróleo fue el año 2005, hace 19 años. Si hablamos del petróleo crudo convencional, que es el petróleo de verdad. Si añadimos todas esas sustancias, hidrocarburos líquidos, más o menos líquidos, o lo que sea, las mierdas que estamos poniendo, que hacen más o menos las veces del petróleo, que esto incluye pues, los biocombustibles mal llamados, los agrocombustibles, los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá y el fracking de los Estados Unidos, añadiendo esta porquería, estos petróleos no convencionales, el máximo fue en noviembre del año 2018, hace 6 años. Ahora mismo el nivel de producción está un 3% por debajo del nivel de entonces, con tendencia a caer, y además, bueno, pues estamos viendo noticias que indican que muy pronto vamos a tener una aceleración de este ritmo de caída. Y luego, bueno, pues respecto al resto de materias primas no renovables, energéticas, tenemos que el gas natural parece ya estar tocando máximos, el carbón todavía puede subir un poco, pero ya sube muy lento desde el año 2014. Yo creo que todavía va a aguantar un poquito más, pero luego va a empezar su ritmo de caída, que va a ser más lento, por desgracia, que el del resto de materias primas no, energéticas, porque es lo más contaminante en todos los aspectos, y en particular en términos de CO2. Y el uranio es lo que más rápido cae, de hecho. O sea, a mí me hace gracia cuando hemos hablado aquí del renacimiento nuclear, ¿con qué uranio? La extracción de uranio tocó máximo el año 2016, tal y como estaba previsto, además, y ha caído ya un 23%, y la tendencia es que va a caer otro 50% en los próximos años. Y así tenemos a Emmanuel Macron, que viaja a Kazajistán, una república satélite de Moscú, para mendigar uranio, porque no tenemos uranio aquí. O sea que, bueno, pues bien. En todo caso, estamos ya llegando al máximo de producción de energía fósil y el uranio. Y esto, yo creo que para mí este es el principal motor del impulso al modelo de transición energética que tenemos ahora. Yo no creo que a nuestros amados líderes, tanto políticos como económicos, les importe realmente la cuestión ambiental. Yo creo que la única cosa que realmente les importa es el mantenimiento del sistema capitalista tal cual funciona, seguir con la idea del crecimiento infinito. Y yo creo que este es el motivo por el cual ahora mismo hay un impulso brutal hacia esta transición renovable, pero una transición renovable que se basa en un modelo muy concreto, que es el de la renovable eléctrica industrial, que se basa en la instalación de grandes parques fotovoltaicos, grandes parques eólicos, para producir electricidad de manera masiva, para ser transportados por una red de alta tensión hacia los grandes centros de producción y consumo que tenemos actualmente en las distintas metrópolis y submetrópolis que tenemos en el entramado de producción en nuestro país y en general en el mundo, ¿no? El problema que tiene este sistema es que no es viable, que no funciona, que pretender sustituir combustibles fósiles por electricidad masiva renovable en este modelo simplemente no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tiene limitaciones a la cantidad de energía que se puede producir. No me extenderé en eso, pero justamente los compañeros de la Universidad de Valladolid ya mostraron hace 12 años que, por ejemplo, el potencial de la energía eólica es limitado, y en su momento se rieron de ellos, les insultaron, y se está viendo que ellos tenían razón. Pero bueno, así vivimos. La ventaja es que a ellos les insultan a nivel internacional, a mí me insultan solamente a nivel nacional. Yo soy más modesto. Pero bueno, pero ellos tenían razón. Luego otro problema que tenemos es la dependencia de materiales que no son abundantes en el planeta. Y esto, pues en particular, tiene mucha importancia en el caso de las placas fotovoltaicas, la dependencia en plata y telurio. La plata se está agotando. Tenemos la dependencia de los grandes aerogeneradores en galio indio, que también se están agotando. Y en general las baterías litio, magnesio, níquel y cobalto. Y luego el cobre. Por eso están robando cobre a mansalva, porque todo indica que además, aparte del problema de que no hay cobre suficiente, encima estamos llegando al máximo de extracción de cobre, que también tiene un máximo de extracción. Entonces aquí hay un problema muy crítico que se habla en voz baja, pero bueno, no tan baja porque a veces no me da mucho más clara, pero claro, no se hace público en general a la población, ¿no? De que realmente este modelo necesita un montón de materiales que no están en tanta disponibilidad en el planeta como para poder hacer el modelo de transición que se quiere hacer a una escala masiva. Y luego está el último problema, bueno, está el problema también de la dependencia de los combustibles fósiles. Estos sistemas sin combustibles fósiles son muy difíciles de instalar y mantener. Hay una dependencia fuerte que es muy difícil de soslayar, en particular pues la extracción en los procesos de minería, todas las fases del transporte, la elaboración del cemento, del acero, etcétera. Todo esto consume un montón de combustibles fósiles y no está tan claro que esto se pueda hacer sin ello. Y luego está el último problema, que es bastante curioso, que es el de la electrificación. Nos hemos vendido la moto de que vamos a sustituir todo el consumo de energía fósil utilizando electricidad de origen renovable, pero nos damos cuenta que a nivel del Estado español, por ejemplo, la electricidad representa solamente el 22% de toda la energía final consumida,
en línea con lo que pasa en otros países occidentales y que de hecho se está consiguiendo aumentar porque todas estas tecnologías palanca que nos tenían que permitir incrementar el consumo de electricidad, como son el coche eléctrico y el hidrógeno verde, está mostrando que tienen muchas limitaciones. No es que sean completamente inútiles, pero no se pueden masificar en el nivel que estaba pensado por escasez de materiales y por un montón de cuestiones técnicas que ahora mismo no entraré, ¿vale? Lo cierto y verdad es que si uno mira el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea y en el conjunto de la OCDE, cae desde el año 2008. Hace 16 años que el consumo de electricidad está cayendo. No es una caída constante, hay altas y bajas, ¿no? Pero la tendencia es muy clara. Antes subía de una manera bastante constante y ahora está en una tendencia de caída del 1 y pico por ciento cada año, desde el año 2008. Y seguimos instalando sistemas de producción renovable, en el caso concreto del Estado español, porque para eso están los fondos Next Generation y aquí lo que hemos venido es a construir y a trincar, no nos engañemos, es de lo que va esto. ¿Vale? Aunque realmente no sabemos qué hacer con tanta electricidad y nos encontramos pues estas situaciones que estamos viendo ahora de precios cero de la electricidad en el mercado mayorista, que por cierto están llevando a una situación muy peligrosa como la que se vivió el 22 de mayo pasado, en el que España entera estuvo a punto de sufrir un apagón simplemente porque los que llevan las centrales de gas de ciclo combinado, que son las que al final dan estabilidad al sistema, decidieron pagarlas por completo para no perder dinero. Y estuvimos a punto de tener un apagón de cojones. Que se pudo evitar gracias a que básicamente se apagó toda la industria electrointensiva y aún así sufrimos, ¿eh? Estuvimos a punto de tener problemas muy gordos. Bueno, este modelo claramente no está funcionando y sin embargo oficialmente se sigue apostando por él. ¿Por qué modelo tendríamos que apostar? Evidentemente por un modelo mucho más descentralizado, un modelo para empezar mucho más planificado y un modelo que ponga a las personas, las necesidades de las personas y las comunidades en el centro y no el negocio. Y a lo mejor nos tenemos que plantear que la producción y distribución de energía no es un negocio, sino un servicio esencial que provee de un bien indispensable para la vida de las personas. Hay otras consideraciones al margen que yo también me gustaría hacer, que es que a lo mejor también podemos aprovechar la energía renovable de manera no eléctrica, complementariamente al aprovechamiento eléctrico, para producir bienes y servicios de manera más local, generando riqueza local, porque la ventaja de la energía renovable es que es muy democrática. Llega dispersa por todo el territorio, en todos los sitios se puede aprovechar de una u otra manera. La manera más directa es a través de las plantas, que hacen mucho trabajo por nosotros, ¿vale? Pero bueno, se puede aprovechar para generar riqueza localmente, porque llega en cantidades pequeñas, muy dispersa, pero localmente llega por todas partes. Entonces, son todo ese tipo de consideraciones que tendríamos que estar discutiendo, pero que no se discuten, porque aquí lo único que estamos hablando al final es la defensa a ultranza de un modelo económico destructivo, extractivista y cainita, aparte de cocida, que es este modelo que necesita el crecimiento infinito, que al final es el capitalismo. Y por desgracia, dentro del capitalismo es muy difícil conseguir ningún cambio sustancial, porque está dirigido siempre al incremento del beneficio del capital, está dirigido siempre al incremento incesante del consumo, y esta es la razón por la cual todas las políticas ambientales y de sostenibilidad acaban fracasando en el momento que chocan contra el negocio, cosa que tarde o temprano siempre acaba pasando. Y yo creo que para empezar, ya me he extendido bastante, creo que está bien. Enciéndete el micro, Margarita. Bueno, pues vamos a empezar con la Tierra, aquí que está sola en el espacio. A ver, dale. Recibiendo energía del Sol. Otro poquito, Antonio. Y la Tierra está sola en el espacio recibiendo únicamente energía del Sol y sin recibir, digamos, materiales, ¿no? Así es como vivimos. Esta energía de la Tierra es la que se utiliza para la fotosíntesis, también para los carnívoros y herbívoros. Y claro, la Tierra está constantemente comiendo energía, digamos, y también excretando energía, como todo ser vivo, porque claro, la energía no solo llega a la Tierra, sino que se usa en todos los procesos de la biosfera y después vuelve al espacio en forma de calor. De forma que tenemos ahí esa biosfera, esa cosa que he pintado en verde, la vida, todo ese sistema, y también el suelo, como esos dos grandes tesoros que hemos ido acumulando a base del esfuerzo de la vida y la creación de la vida y de la complejidad que se ha ido creando en el planeta, ¿no? Y una de las cosas que hace posible la vida es el reciclaje, porque claro, la Tierra está aislada en el espacio, de forma que los minerales que hay, el fósforo, el nitrógeno, lo que forma nuestros cuerpos, lo que forma también nuestra tecnología, es limitado. Pero la vida lo que hace es reciclar casi al 100%
todos los elementos que componen los cuerpos de los seres vivos para que la vida sea posible, para que el nitrógeno, por ejemplo, pues no se use una vez y luego se disperse en el mar y ya las plantas no lo puedan volver a usar. Cuando las cosas se dispersan mucho, se dispersan, por ejemplo, en los océanos, volver a juntarlas es un trabajo ímprobo, es prácticamente imposible. Entonces, la vida se defiende de eso, de esa pérdida de las cosas, a base de reciclar y a base de cerrar ciclos. Y los ecosistemas, por ejemplo, los bosques son capaces de reciclar el nitrógeno hasta un 99,999%. El 100% es imposible por las leyes de la termodinámica, pero se puede llegar hasta cotas altísimas. O sea que eso se puede ser sostenible, porque la vida lleva siendo sostenible con energía solar y con reciclaje prácticamente total durante milenios. Dale, Antonio. Y a mí me gusta mucho el concepto de stock, que es uno de los que usamos en dinámica de sistemas, porque nos amplía nuestra forma de ver las cosas. El stock es el almacenaje, la bañera, por ejemplo, el depósito. Es un lugar donde se almacenan cosas, un lugar donde entran cosas, salen, pero bueno, depende de si el flujo de entrada es mayor que el de salida, se almacena o se vacía. Entonces la Tierra es como un almacén de recursos en el que tenemos maderas, tenemos pesquerías, tenemos suelos fértiles, tenemos minerales, tenemos combustibles fósiles y depende de cómo gestionemos esas cosas tendremos el stock lleno o el stock que va vaciándose y cada vez tenemos menos pesquerías, menos bosques o tenemos minerales, por ejemplo, si los reciclamos pues siempre tenemos el stock lleno, si los consumimos y los dispersamos a los océanos se nos va vaciando el stock de minerales, o sea que todos esos recursos, tanto biológicos como minerales que hay en la biosfera, los podemos mantener a sus niveles óptimos o podemos desperdiciarlos y vaciarlos. ¿Vale? Y durante muchos miles de años la civilización humana ha vivido de los flujos del Sol, igual que vive el resto del planeta. De forma que lo que hacíamos era coger tierras, porque las tierras eran las que nos podían permitir tener bosques y tener cosechas, y con eso cogíamos la energía del Sol, o sea, la forma de tomar energía, que es la base de la vida. Los seres humanos la hacíamos mediante la agricultura, los bosques, ¿no? O la ganadería. Y estaba basado en el territorio, porque el territorio es lo que permite, mediante la biología, coger la energía del Sol. Pero llegó un momento en el que encontramos los combustibles fósiles, que son, como digo yo, el tesoro de la abuela, que estaba escondido en el subsuelo, y estaba ya todo almacenado. Y el combustible fósil no es más que energía solar almacenada por las plantas durante milenios, ¿no? Y por los animales microscópicos durante milenios. Y claro, la ventaja del combustible fósil es que está ya almacenado, que no dependes de ese salario mensual de energía solar que te va llegando todos los meses, que llega limitado por el terreno de tierra que tienes y que si quieres tener más energía tienes que pegarte con el vecino para quitarle la tierra, ¿no? Como han hecho los reyes y nobles durante milenios. Claro, los fósiles nos permitieron una sociedad diferente, una sociedad en la cual la energía estaba disponible a cualquier hora, porque está acumulada. Los fósiles son energía acumulada. No tenemos que depender de si es invierno o verano. Y luego, además, nos permiten crecer, nos permiten expandirnos. Y eso ha hecho que nos comportemos, no sé si como un cáncer, como decía Antonio, yo diría que más bien como una bacteria en una placa de Petri llena de glucosa, ¿no? Lo que hacemos es, hemos visto que tenemos una energía abundantísima, súper fácil de explotar, que es la de los fósiles, y hemos empezado a crecer como locos, como si fuéramos los únicos habitantes sobre la Tierra y sin pensar sistémicamente, pensando que somos un todo, sino simplemente, bueno, venga, yo voy a comer y a engordar y a crecer y crecer. Entonces, es esa capacidad de explotar los combustibles fósiles que viene cuando descubrimos también la termodinámica y sabemos cómo explotarlos, la que configura un mundo diferente en el cual nos viciamos a la dinámica del crecimiento. Una dinámica que no era normal cuando vivíamos de la Tierra, porque cuando vivíamos de la Tierra sabíamos que no podíamos expandirnos mucho a no ser que se lo quitáramos al vecino. Pero la revolución industrial ha permitido durante unos siglos que creciéramos sin tener que depender de esos límites, ¿no? Y, bueno, pásame, Antonio. Pero, ¿qué sería una sociedad sostenible? Vamos a imaginar que queremos ir a una sociedad sostenible
Y vamos a ver cómo podría ser. Bueno, pues una sociedad sostenible sería volver otra vez a las leyes de los ecosistemas. O sea, que toda nuestra energía sea no agotable y la única energía no agotable que tenemos en el planeta es la que viene del Sol. Que reciclemos a ratios similares al 100% o lo más parecidos posibles. Y luego, además, que tengamos equilibrio en los flujos de la biosfera. O sea, que no se nos vacíen nuestros stocks. Que cada año la madera que cortemos del árbol sea igual que la que crece en el árbol, que cada año lo que reciclemos de cobre sea igual que el cobre que hemos gastado, ¿no? O sea, que no estemos perdiendo el cobre en los océanos. Y luego también que la tasa de retorno energético sea viable. La tasa de retorno energético es ese indicador del que ha hablado Antonio, que nos habla de la energía que sacamos de una fuente dividido entre la en que hemos invertido en ponerla en marcha. Porque claro, si tenemos una fuente de energía que necesitamos más energía para hacer el aerogenerador o el molino o la presa hidráulica o lo que sea, que la que nos va a dar en todo su ciclo de vida útil, pues la tecnología es una porquería, ¿no? No es una fuente de energía sino un sumidero. Y tiene que ser mínimamente decente. Yo no les sabría poner un número porque es muy difícil poner números a la tasa de retorno energético y, de hecho, si oís por ahí valores, no os los creáis demasiado porque hay muchas metodologías y lo malo de este indicador es que mezcla todo tipo de energías y compara todo tipo de energías con todo tipo de energías y las energías no se pueden comparar así como así. O sea, hay muchos usos diferentes, muchos detalles que hay que tener en cuenta. Pero bueno, como idea general está muy bien, ¿no? O sea, no podemos tener energías que sean muy pobres porque entonces la sociedad no sale adelante, no tiene suficiente energía neta al final para funcionar. Bueno, ya os ha contado Antonio cómo están nuestros stocks. Hay dos tipos de stocks, digamos. Uno serían los recursos, ¿no? Sí, cómo tenemos, cuánto petróleo tenemos, cuánta madera tenemos, cuántos suelos fértiles tenemos. Y otras son los sumideros, los basureros. Por ejemplo, si nosotros metemos más CO2 en la atmósfera que el CO2 que las plantas son capaces de reciclar, de absorber cada año, tenemos un problema con el CO2 porque se nos llena el basurero, digamos, del CO2. Bueno, pues tenemos problemas con prácticamente todos nuestros stocks en el planeta, por esos desequilibrios de que extraemos más de lo que se regenera, de que no reciclamos prácticamente y de que dependemos de cosas que se agotan. Y bueno, aquí dale otra vez. Una explicación gráfica de lo que es la transición energética. Imaginemos que tenemos que volver a vivir sin los combustibles fósiles. Pues para que nos hagamos una idea de cómo son las cantidades de energía, ahí tenéis en violeta la energía que ahora mismo estamos consumiendo de los fósiles, en naranja la nuclear, la solar, la eólica, todas las que vienen directamente del sol. En verde es la biomasa, que todavía es importante, la biomasa de la madera y los biocombustibles. Y luego también he puesto energía, digamos, o el equivalente en energía de los alimentos y la madera que usamos industrialmente, que serían esos tres de abajo. Y son esos, bueno, 250 exajulios. Vale, dale. Y esto es la energía primaria, digamos, cuando la sacamos directamente. Aquí a la derecha es la energía final, es más pequeñita porque en la energía final hay pérdidas cuando la procesamos. Y bueno, pues también he puesto la electricidad en azul, que es la que sabemos sustituir muy bien con eólica, solar, etcétera, etcétera. En azulito abajo el transporte, que es uno de los problemas más importantes porque el transporte es muy complicado, requiere fuentes de energía que sean más densas y además estamos muy mal acostumbrados a una fuente de energía fantástica como es el petróleo. Y bueno, pues este es el panorama. Si volvemos otra vez a vivir del sol, tendríamos que quitar todo eso de violeta y a ver cómo lo sustituimos, porque claro, la biosfera ya está al límite. Con esos 250 exajulios que nos da para alimentos y madera y los otros 50 y tantos de energía, está al límite. No podemos esperar sacar mucho más de la madera ni de los bosques, porque bueno, nosotros estamos ahora haciendo modelos de bosques
Y bueno, todavía no lo tenemos terminado, pero por ejemplo, conseguir que todas las calefacciones de España o del mundo que ahora mismo hagan con gasóleo o gas natural se hagan con madera, destrozaría los bosques. O sea, eso seguro. Ya no sé si el 20-30% sería soportable. Eso todavía no os lo puedo decir. Pero vamos, el doble, o sea, sustituir toda la calefacción seguro que ya hace que los bosques empiecen a ir para abajo y de forma preocupante. Entonces, bueno, pues eso, el reto energético es ese, ¿no? Un montón de energía fósil. Y además, Antonio, la siguiente. Además es que también luego hay que ver los diferentes usos, porque ahí tenemos a la izquierda el uranio, el gas natural, el carbón, el petróleo, las renovables, etc. Y a la derecha dos usos finales. Uno es el de arriba, electricidad y calor, y abajo los combustibles líquidos. Entonces, la electricidad y el calor se pueden conseguir de muchas fuentes. Prácticamente todas sirven para electricidad y calor. Pero los combustibles líquidos son más complicados. Ahora mismo prácticamente los sacamos todos del petróleo. Se pueden sacar del gas y del carbón, pero ya con rendimientos bastante bajos. Pero bueno, todavía se podrían sacar. El carbón es muy contaminante, pero bueno. Pero las renovables son eléctricas, nos dan eléctricas, excepto la biomasa, que está bastante limitada. Y entonces, pasar de esa energía eléctrica a combustibles líquidos no es tan sencillo. Y bueno, pues si intentamos sustituirlo con vehículos eléctricos, pues las baterías son peores en el fondo que el gasóleo. O sea que encontramos muchas dificultades técnicas en esa transición energética, que no solamente es sustituir una energía por otra, es que son usos, son características específicas de un tipo de energía, de otro, y en general las fósiles son mejores técnicamente. A mí por lo menos me lo parecen. En algunos aspectos son peores, pero yo creo que son mejores en casi todos. A ver, dale otro poco. Entonces, bueno, si vamos a vivir poco a poco, intentamos vivir vamos a tener que hacer esa transición de quedarnos sin energías fósiles y además queremos avanzar un poco hacia una sostenibilidad que haga que no nos caigamos estrepitosamente, tenemos que ver qué tecnologías tendríamos que sacar. Porque, claro, antaño, cuando teníamos burros, teníamos carros de burros. Ahora tenemos camiones enormes de 5 ejes, como ese que hay ahí, que podemos ponerlos en las carreteras y nos sale rentable porque la capacidad de acumulación del gasoil es 76 veces más que la capacidad de acumulación de una batería por kilo de peso. O sea que el gasoil y las gasolinas tienen una densidad energética enorme, tienen mucha energía con muy poco peso. Eso nos permite meter en la carretera monstruos como ese y que todavía nos salga rentable. Y además que se hagan 600 o 700 kilómetros en un día y prácticamente sin repostar podrían hacerlo. Pero claro, cuando tienes que ir a otra fuente que es mucho menos densa, pues igual esta tecnología ya no te vale. Igual que si intentas mover ese camión con burros, necesitarías tantos burros que al final aquello no funciona, ¿no? No hace falta que lo demostremos, ¿no? Os lo podéis imaginar. ¿Por qué? Porque esa tecnología no está pensada para esa fuente de energía. La fuente de energía, o sea, la tecnología de la fuente de energía del burro es la de arriba. Una cosa ligera, eficaz y preparada para esa fuente de energía. ¿Y cuál es la tecnología que vamos a tener que poner cuando tengamos las energías renovables, cuando tengamos que empezar a sustituir las fósiles por las renovables? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. A mí me gustaría saber cómo tendrá que ser, pero desde luego tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente de este mamotreto de tecnología que hemos hecho. Y tiene que ser diferente también de este mamotreto de sociedad que hemos hecho. O sea que el cambio no es solamente poner placas fotovoltaicas o incluso no es solamente hacer cooperativas energéticas y una energía descentralizada social. Eso es importante, pero además son muchos otros cambios. Para ver todos estos cambios, en la Universidad de Valladolid hemos creado un grupo multidisciplinar, que bueno, es auténticamente multidisciplinar, cosa que es muy rara en la Universidad Española. Tenemos ingenieros, economistas, biólogos, físicos. Y estamos haciendo lo que llamamos modelos de evaluación integrada, que son modelos por computador
programas de ordenador que ven diferentes aspectos de la realidad y ponen muchos datos en contexto y lo ponen todo junto y además dinámicamente, evolucionando en el tiempo. Bueno, este tipo de cosas son una locura que solamente se nos ocurre hacer a nosotros y además sobre todo siendo un equipo tan modesto, porque no dejamos de ser un equipo con una financiación muy frágil, pero bueno, ahora mismo somos 30 personas en activo investigando. Pero tenemos, pues todo ese tipo de cosas. Ahí en la izquierda tenemos, a la izquierda está la sociedad, en el centro la economía, moviendo la demanda de energía de diferentes tipos. Esa demanda de energía requiere minerales, sobre todo si vamos a hacer una transición a energías renovables, que requieren más materiales que la demás. Esa economía también requiere alimentos, requiere maderas, requiere cosas de la tierra. Todo ello causa problemas con el cambio climático. Y todo ello, que es lo diferente que tiene nuestro modelo respecto a otros, que hay otros en otros equipos en el mundo, es que cuando encontramos límites a los recursos naturales, nosotros le decimos a la economía que no puede seguir creciendo. Y aunque os parezca obvio, somos el único modelo de este estilo que lo hace. Es decir, los modelos económicos normalmente asumen que los ingenios inventarán algo y que, pues ya encontraremos algo. Pasa un poco donde... Y os quiero dar unos resultados del modelo anterior que hicimos, que es parecido a este, pero ¿vale? Que nos planteamos en un artículo cómo podría ser la descarbonización del transporte mundial. Que pues como todo el mundo habla de descarbonización, dijimos, venga, pues vamos a ponerlo en nuestro modelo. Eso de ahí abajo son las emisiones del transporte mundial hasta 2020 y algo. Y el azul, en la flechita azul, son los objetivos de descarbonización de los que se habla, por ejemplo, en la Unión Europea. Para 2050 vamos a reducir el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Bueno, nosotros no pusimos un 100%, que es de lo que ellos hablan, pusimos un 80% porque no nos atrevíamos a ser tan ambiciosos, pero bueno. Y pusimos diferentes escenarios. ¿Qué pasa si seguimos con las tendencias? ¿Qué pasa si metemos muchos vehículos eléctricos, que es el verde? Y en azul, el ideal de un ecologista. Un mundo en el que todos son bicis, prácticamente. Dale. Bueno, el efecto del cambio climático en la economía lo hemos desactivado porque si no lo veríamos todo junto y no se ve nada. Pero bueno, este es el objetivo. Ahora mismo veis ahí arriba que todos los coches prácticamente son de gasolina, hay unas motos eléctricas en amarillo y el resto son motos de gasolina. Esto para los vehículos particulares. Dale, Antonio. Espera, no os voy a enseñar todos los escenarios, vamos a centrarnos en el de las bicis. El escenario de las bicis tendría unos poquitos coches eléctricos que están ahí en gris, unos poquitos coches de gasolina en verde, muy poquitos. El resto son todo vehículos muy ligeros eléctricos y bicicletas eléctricas en azul. O sea que vehículos muy ligeros, tipo scooter, estos de la gente de la tercera edad y cosas así, ¿no? Dale, Antonio. Y luego, para los vehículos de mercancías, para el transporte de mercancías, el escenario bicicletas es ese que tenéis ahí. Todavía hemos metido en verde los camiones de gasoil, porque electrificar los camiones de larga distancia es muy complicado y ahí nosotros, por ejemplo, tuvimos hasta una contestación de Elon Musk en Twitter que decía, no, si los camiones ya los tengo casi dispuestos para venderlos y tal. Y bueno, como había contestado al tuit Elon Musk, nos curramos una respuesta y se la justificamos incluso en nuestro blog. Tuvimos ahí una discusión bastante desagradable con un holandés que se metió mucho conmigo, por cierto. Pero nosotros decimos que no, o sea, los transportes o sea, el transporte pesado, pues para 100 kilómetros o así sí que se puede hacer con un camión eléctrico, pero tú no te vas hasta Alemania, como se hace ahora, para llevar naranjas desde Andalucía. Si lo haces, te va a salir mucho más caro en un camión eléctrico. Entonces lo podrías hacer, pero poquito a poco, porque tienes que cargar, tienes que meter una red eléctrica mucho mayor. Bueno, los problemas técnicos son muy gordos. Bueno, pero sí que metimos prácticamente el 100% de buses eléctricos y trenes eléctricos. Vale. ¿Y qué es lo que nos pasaba? Dale, Antonio. Nos pasaba que en amarillo tenemos la tendencia
Bueno, la tendencia de crecimiento, si no hay pico del petróleo, seguiría creciendo. Las emisiones, no se ve ahí. En amarillo es la tendencia que pasa cuando sí que hay pico del petróleo, o sea que ya para 2035 ya empezamos a tener que la economía es dañada por el pico del petróleo. Y después el escenario de las bicis baja las emisiones, pero desde luego está muy lejos del 80%. O sea que incluso con el sueño de un ecologista no podemos descarbonizar. Y hemos metido coches eléctricos a patadas, pero claro, ¿qué el transporte? ¿Cómo electrificamos el transporte? Pues lo podrías hacer, pero cambiando de modelo económico y de distribución. Pero si no cambias de modelo, no lo haces. ¿Vale? Y después, ¿qué es lo que nos pasa? Y esto es una de las cosas sistémicas. Pues que, claro, en el escenario de tendencias crecemos menos que en el escenario de las bicis. Y también el escenario de las bicis crece más que el del coche eléctrico. ¿Por qué? Pues porque, como tú, al final lo que hace que no crezcas tanto es el pico del petróleo, que tienes problemas con la energía. Si ahorras energía porque te metes muchas más bicis, creces más económicamente. Y entonces otros sectores consumen más. Entonces, pasa un poco, Antonio. Entonces, claro, aquí he hecho este diagrama, no sé si lo entendéis. Estos son diagramas de influencias que llamamos, mañana tenemos un taller de esto, que hablan de las relaciones entre las cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas flechas son relaciones causa-efecto, ¿no? Y el más o el menos es cuando, el más es cuando el aumento de una cosa es aumento de otra y el menos cuando el aumento de una cosa es disminución de la otra, ¿no? Entonces, claro, si tenemos más ahorro energético con el transporte, hay menos emisiones del transporte, ¿no? Por ahí a la izquierda. Y entonces eso hace que haya menos emisiones totales, ¿no? Vale, muy bien, eso es lo que queremos hacer. Pero por el otro lado, si hay más ahorro energético en el transporte, queda más energía disponible para otros sectores. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como hay más abundancia de energía, crecen más otros sectores, consumen más energía y entonces al final, bueno, se compensa la abundancia hasta que llegas a la abundancia cero. Cuando llegas a abundancia cero, cuando ya no hay energía, dejas de crecer. Pero mientras tengas abundancia, mientras tengas energía por ahí libre, que alguien la pueda coger, pues tú te la comes. Con lo cual, como otros consumen más, pues al final las emisiones aumentan. Entonces, bueno, pues como tienes ahí, entre ahorro energético y emisiones totales, a la derecha, en rojo, pues hay un más al final, más. O sea que ahorra uno, pero como deja energía libre, pues se lo come el otro. Y mientras no paremos esa tendencia a crecer, pues es muy complicado que hagamos nada. Bueno, ya como me he alargado mucho, lo siento, pero bueno, lo dejamos aquí y mañana vemos más. Bueno, ahora me toca a mí. Y decía Antonio, bueno, espero que las compañeras sean más optimistas. No sé, igual alguien se quiere ir ya. Bueno, en la segunda ronda creo que sí, ¿no? En esta primera, que es un poco de diagnóstico, yo sí que os quería hablar y meter otra componente, que además no se ha mencionado aún, que es toda la cuestión de estas crisis multisistémicas, qué relación tiene precisamente con el patriarcado, ¿no? Y os quiero hablar desde una visión ecofeminista. Y por eso estoy aquí. Y además quiero dar las gracias a la organización y especialmente a Mirvia, porque estas cuestiones se suelen trabajar en mesas paralelas o en otras sesiones, nunca en una mesa principal. Es como estas cosas de las mujeres, hablarlas ahí, vosotras, ¿no? Entonces, muy interesante que no suceda algo así y además poder hablar a un público en el que hay hombres, que me pasa muy pocas veces. Entonces, pues esto está bien. Os vais a sentir muy interpelados y luego podremos debatir y estas cosas también. Entonces, bueno, yo quería empezar, como tengo muy poquito tiempo, sí quería mencionar, por si alguien no conoce, qué es el ecofeminismo, es ese punto de unión entre precisamente el feminismo y el ecologismo, y el término se ha acuñado en 1974 por una francesa que se llama François Dubon, que lo acuña en uno de sus libros. Y es muy interesante porque se empieza a ver cómo si empezamos a incorporar lo que nos está diciendo el ecologismo con lo que nos está diciendo el feminismo, podemos cambiar el modelo social que tenemos actualmente. Es cierto que a lo largo de los años y las décadas ha habido algunos
enfrentamientos o una cierta confrontación entre el ecofeminismo y el feminismo precisamente por la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? No sé, yo no había nacido en los 70, pero bueno, se hablaba mucho de la necesidad de reducir la población humana. Y claro, esa era una demanda además ecologista, y las feministas precisamente luchaban por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, el ecofeminismo decía, muy bien, demos esa emancipación a las mujeres para que sean ellas precisamente las que decidan sobre sus cuerpos. Creo que es importante matizar esto porque hablamos de energía, pero no podemos hablar de la parte social y no podemos hablar del papel que juega precisamente los hombres. Además voy a decir los hombres, porque además siempre se habla de el hombre en la historia y en la humanidad, ha jugado en el desarrollo de este modelo social que decía antes Antonio, ecocida, ¿no? Y que coincido plenamente. Ya poniendo un poco este contexto, ¿qué es el ecofeminismo? Decías, ese punto de unión que lo que hace es luchar contra todas las formas de opresión y dominación del patriarcado hacia las mujeres, pero también hacia el resto de animales. Y también me parece interesante hablar hoy aquí del resto de animales y hablar precisamente de antiespecismo. Porque muchas veces decimos, bueno, la humanidad va a desaparecer, pero todo lo que nos estamos llevando por el camino, o sea, no a futuro, sino todo lo que nos hemos llevado ya, todo el resto de especies que se han extinguido como consecuencia, bueno, pues de este modelo económico, social y cultural que no tiene, pues por lo que parece hoy, ningún sentido, ¿no? Entonces sí que me parece importante también poner ese punto ahí del resto de animales. Y ya me quiero centrar en el modelo energético. Han hecho una exposición que yo me he sentido como ahora mismo si estuviera en la universidad, o sea, os lo juro, o sea, como madre mía, quiero tomar notas de todo lo que está pasando, quiero el PowerPoint. Ha sido muy interesante y ahora voy a introducir como la componente más social, ¿no? Tenemos actualmente un modelo energético que atenta directamente contra, bueno, os decía, ¿no? Contra las personas y también contra el resto de animales. Y además tenemos un modelo energético que básicamente está sustentado, como habían comentado, ¿no? por los combustibles fósiles, pero que no tiene en cuenta ni la vida, ni tiene en cuenta las necesidades reales de los ecosistemas, de las personas y de los animales. ¿Y por qué digo esto? Porque igual deberíamos empezar a plantearnos ciertas preguntas, ¿no? ¿Para qué queremos la energía? Hablamos de transición energética como ahora es, no sé, como cuando se habla de desarrollo sostenible, cuando se acuñó el término. Hablamos de transición energética, estamos todo el día transitando. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde transitamos? Yo creo que esa más bien es la pregunta, ¿no? Porque una transición es ir de un punto a otro. Pero ¿hacia dónde queremos ir, no? Y creo que no tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. ¿Para qué queremos la energía? Creo que esa es una de las preguntas clave, porque si no, pues vamos a seguir extrayendo minerales y materiales que no tenemos, poniendo en riesgo todos los ciclos de la Tierra para seguir consumiendo ropa hasta el infinito, seguir construyendo juguetes de usar y tirar, todo de usar y tirar. O sea, creo que es una pregunta como muy, muy importante que deberíamos comenzar a hacernos. Y luego también, ¿con quiénes? ¿Con quiénes queremos compartir el camino? Hablamos mucho de transición energética y siempre se dice, bueno, queremos un cambio de modelo que no sea sustituir unos combustibles fósiles por fuentes de energía renovables. Luego en la siguiente parte probablemente hablemos de comunidades energéticas, sé que el domingo se va a hablar mucho de comunidades energéticas, pero ¿cómo queremos hacer ese camino, no? ¿Con qué modelo económico queremos hacer ese camino? Yo quiero mencionar hoy aquí el decrecimiento, me parece muy importante, ¿no? Y además quiero decir que no son términos que tienen que decir, o sea, que vayan desligados unos a otros, ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento se puede hacer desde una perspectiva ecofeminista. Y esto me parece importante porque yo recuerdo que cuando me acerqué al decrecimiento, bueno, pues muchos compañeros me decían que principalmente el problema era que las mujeres nos hubiéramos incorporado al mercado laboral, que si hubiéramos seguido en casa, pues no tendríamos los problemas que tenemos ahora mismo sociales. Entonces, por eso digo, ¿con quiénes? ¿Con quiénes queremos hacer también este camino, ¿no? Y por eso creo que es fundamental que la perspectiva sea ecofeminista, que tengamos en cuenta a las mujeres y que tengamos en cuenta al resto de animales. Y ahora quiero dar algunas cifras. Cuando hablamos del modelo energético,
Estamos, primero que hace unos años no hubiéramos estado, bueno, igual Marga sí, yo creo que yo no. Hace unos años no era común encontrarte en mesas y en ponencias a mujeres del ámbito energético. De hecho, además te decían, es que no estáis, si no conozco a nadie. Sacamos hasta un manifiesto diciendo en energía no sin mujeres, creo que también es importante. Y no sé si recordáis, porque parece que ha llovido mucho, no hace tanto, en 2015, que se conformó como una mesa de expertos para precisamente hablar de cambio climático, ¿no? No había ninguna mujer. Entonces, ¿cómo queremos construir soluciones alternativas si no tenemos en cuenta a más de la mitad de la población mundial? Las mujeres representamos el 51-52% de la población mundial. Y no estamos, o no nos dejan estar. Creo que ahí es un poco la clave, ¿no? Y sin embargo, somos el 70% de las mujeres, mujeres y niñas, el 70% de las víctimas en situación de pobreza. O sea, pobreza en términos amplios, ¿vale? Somos las principales afectadas por la pobreza energética. ¿Por qué? Porque estamos limitadas al hogar, porque estamos en los espacios privados, porque somos nosotras las que sostenemos los cuidados en el entorno doméstico. Somos las que cocinamos, las que calentamos, las que acarreamos los recursos. Y por eso sufrimos esa pobreza energética. Y ahí podríamos hablar de todas las consecuencias que tiene, ¿no? Y que puede ser desde problemas de salud, desde, creo que todo el mundo aquí recordará a la mujer que, pues que murió en un incendio en su casa por no poder calentarse y usar un brasero. Pero además hay otras enfermedades que no se hablan. Y son, por ejemplo, las enfermedades mentales. Y no se menciona. Y las sufren muchísimo las mujeres en situación de pobreza, en este caso de pobreza energética, y van ligadas a la vergüenza de no tener unas condiciones óptimas en la vivienda, la vergüenza de no poder invitar a nadie a tu casa, la vergüenza de no tener recursos para cocinar, calentar, etc. Y estoy hablando de España, no me estoy yendo a otros países del sur global, hablamos del norte global. Ya si nos vamos a países del sur global, nos encontramos con enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, o sea, un montón de enfermedades ligadas a estar cocinando, a estar calentando, con carbón, con madera, o sea, con una serie de, además en espacios muy cerrados y sin buena ventilación. Y nosotras estamos en esos espacios. ¿Qué lleva ligado esto? ¿Qué diréis? ¿Pero qué relación tiene? Pues mucha, ¿no? ¿Qué lleva ligado? Abandono escolar, falta de formación. Las mujeres, además de tradicionalmente estar fuera de los espacios formativos por el hecho de ser mujeres, nos encontramos con que en muchos sitios no hay las condiciones óptimas de vida para poder estudiar luego en casa. O la familia no tiene las condiciones necesarias para poder mandar a las niñas a la escuela porque tienen que ir a acarrear esos recursos de los que hablaba antes, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a los recursos que necesitamos para esa transición energética que ya hemos mencionado varias veces, como podrían ser, que mencionaba además Antonio, todos los minerales y materiales, se extraen en minas. ¿Quiénes trabajan en esas minas? Principalmente niñas y niños, también trabajan hombres, mujeres con sus criaturas, pero es que además, donde se pone una mina, aumentan todos los delitos sexuales, exponencialmente. O sea, y no se habla. O sea, nos quedamos como... cuando hablamos de una transición energética nos quedamos como en la parte, no sé cómo decirlo, aséptica. Es como, bueno, vamos a poner placas fotovoltaicas y todo está bien, ¿no? Pero no se está hablando que estamos en un mundo global, que las consecuencias de nuestra transición energética repercuten en otras partes del planeta. En este caso, en todas esas mujeres que viven alrededor de estas minas. Estamos hablando de América Latina, estamos hablando de África, estamos hablando de Asia. Estamos hablando también de todas las defensoras perseguidas y asesinadas en otras partes del planeta por defender los bienes comunes naturales. Estamos hablando de esas mujeres perseguidas y asesinadas, y hombres, pero yo me estoy centrando porque nunca se las menciona, esas mujeres que dan su vida para que nosotras podamos encender la luz y hacer ¿qué? Y vuelvo a lo del principio, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos esa energía? Entonces, a mí siempre me ha parecido muy curioso que en este mundo global, es un mundo global ficticio, digamos que es un mundo globalizado para el consumismo, ¿no? Pero no es un mundo globalizado ni para las soluciones, ni para pensar en cómo afecta a otras personas lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, digamos que nos falta toda la empatía, precisamente.
sea, yo quería traer estos datos, que sé que, por eso digo que no, mi intervención no iba a ser muy positiva. Quería traer todo esto aquí porque cuando he escuchado a compañeras de otras partes del mundo narrar lo que viven día a día, es como, ¿y yo qué voy a decir ante lo que ellas sufren, ¿no? O sea, es como, estamos hablando de comunidades energéticas, estamos hablando de una transición energética sin estar pensando en lo que está pasando en otras partes del planeta. ¿De dónde vienen los minerales y materiales que necesitamos? ¿De dónde vienen las placas? Y no estoy diciendo que haya que seguir con los combustibles fósiles, porque precisamente la extracción de combustibles fósiles tiene consecuencias muy similares, ¿no? Conflictos armados, expropiaciones. Bueno, no sé si sabéis que la mayoría de las personas desplazadas forzosamente dentro de sus países son mujeres y niñas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hablaremos en la segunda parte, pero sí como que podamos repensar que este modelo no tiene sentido y que se ha construido sin más de la mitad de la población humana. Las mujeres somos vistas como víctimas del sistema, somos vistas como víctimas de pobreza energética, pero nunca somos vistas como pues agentes de cambio. Y si nos paramos ahí, bueno, quería leeros una frase que me parece como muy interesante, que precisamente habla de ello. A ver si la encuentro, perdonad, que tengo muchas notas. Bueno, luego os la diré, que precisamente habla de la invisibilidad, ¿no?, que sufrimos y si somos invisibles, ¿quién nos va a tener en cuenta? Si nadie ni siquiera está viendo que existimos, ¿no? Pero somos agentes activas de cambio y cuando las mujeres son las que proponen en sus comunidades estas transformaciones y forman parte de los movimientos sociales, ecologistas, feministas, lo que se busca siempre es el bien común, curiosamente. O sea, y es una cuestión cultural. O sea, nos han educado para los... O sea, más me decía Mirvia cuando me decía como de qué hablar, de hablar de los cuidados. Odio mencionar la palabra cuidados. O sea, sé que va a sonar rarísimo aquí, ¿vale? Pero lo odio. Decía... hablaba antes de esta filósofa francesa, ¿no?, que acuñó el término ecofeminismo y ella decía, hablaba de las virtudes de los cuidados. Y otra compañera, que a lo mejor os suena, Simone de Beauvoir, decía que a lo mejor no eran virtudes y eran las cualidades de las esclavas. ¿Quién realiza los cuidados? Nosotras. Entonces, en un mundo patriarcal, donde los cuidados recaen en las mujeres, cuidado con los cuidados, como diría Alicia Puleo, ¿vale? Mucho cuidado. O sea, lo que necesitamos es que estos cuidados sean compartidos por toda la sociedad. Entonces, yo no os voy a hablar mucho de cuidados hasta que los hombres no asuman el papel y rol que tienen que asumir. Y es mínimo el 50%. Si tienen que asumir la deuda histórica, pues nosotras podemos empezar a sentarnos igual durante unos cuantos milenios, ¿no? Entonces, bueno, no quería hablar de los cuidados por ese motivo, pero sí me parece importante hablar de cómo podemos ser agentes de cambio y de transformación. Y como os decía, lo que hacemos normalmente por toda esa historia pues de educación y toda la componente que tenemos de educación con respecto a nuestro sexo, va muy ligada a cuidar al resto, a cuidar el entorno y hacer todo lo que hacemos pensando en el bien común. Y creo que por ahí van las alternativas, buscar pactos de apoyo mutuo entre diferentes movimientos, porque si cada cual habla de lo suyo, por eso al principio he intentado mezclar cosas para que me entendáis, ¿vale? Si yo voy a hablar solo de transición energética, si yo voy a hablar de los derechos de los animales, si yo voy a hablar de feminismo, si yo voy a hablar de la lucha antirracista, está muy bien que hablemos de cosas separadas porque cada cosa tiene su espacio y su reivindicación, pero necesitamos urgentemente pactos de apoyo mutuo entre luchas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a seguir pues, en espacios donde probablemente todas y todos los que estáis aquí estáis convencidas, yo no os voy a convencer absolutamente de nada, ¿y quién va a hacer esta transición, no? ¿Quiénes van a perder sus privilegios, su dinero, su poder? Pues no creo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que no nos ganen los relatos, las narrativas, que no se sigan apropiando de los términos, porque ahora Iberdrola es sostenible, es verde y estas cosas, y que seamos capaces de repensar otras narrativas y que no sean en clave colapsista, distópica, sino que puedan ser en clave ecotópica, ¿no? Y digo esto porque si os paráis a pensar, creo que todo el mundo sabría
que, no sé, ¿cómo puede acabar la Tierra? Inundaciones, un meteorito, extraterrestres, no sé, cualquier cosa, un tiburón, no sé qué, se junta con un dinosaurio o cosas así muy extrañas. O sea, creo que todo el mundo sabe qué puede pasar para acabar con la humanidad, pero nadie se imagina otros futuros posibles y vivibles, donde el ser humano y el resto de animales podamos convivir. Es que no nos lo imaginamos, nos cuesta mucho repensar eso. Y creo que en estos espacios nos faltan criaturas, peques. Y lo diré siempre donde me inviten. Además, desde que he sido madre todavía lo tengo más claro. Son espacios donde estamos una franja de edad, espacios súper homogéneos, porque si nos miramos, o sea, es un espacio muy homogéneo. Nos falta un espacio realmente intergeneracional donde podamos imaginarnos otras formas de vivir, otras formas de consumir esa energía y ver para qué de verdad lo necesitamos. Y creo que o incorporamos otras visiones y incorporamos a esa otra parte de la sociedad que nos falta. Yo aquí veo, yo es que ya no me considero joven, pero veo poca gente joven, veo pocas niñas y niños. Entonces, es complicado, ¿no? Luego en la siguiente parte seguimos. Gracias. Muchas gracias a los tres. Antes de pasar a las preguntas del público, haremos una pequeña ronda. Yo creo que se nos han quedado algunas cositas en el tintero y me gustaría lanzaros, bueno, a ver un poco, ¿no? ¿Qué os parece? Porque estamos hablando, ha salido el decrecimiento, ¿cierto? Hemos hablado también de esa transición, ese modelo de transición que no funciona. Hemos hablado de todos los límites del planeta que hemos pasado. Pero hay algo que me gustaría, bueno, retocar. O sea, lanzo varias cosas, ¿no? Una de ellas es, estamos produciendo mucha más energía de la que necesitamos si hay una bajada del consumo eléctrico y se está instalando una potencia cada vez mayor. Tengo entendido que el tendido eléctrico tiene que mantener un equilibrio, ¿no? No estamos yendo hacia un exceso de energía no gestionada, o sea, no nos estamos... Y si eso lo vemos cuando hacemos un taller con críos en el colegio, que lo he visto hoy con chavales de 7 años, ¿cómo es posible que los científicos no lo hayan visto y que los políticos y los que manejan este planeta tampoco, ¿no? Eso por un lado, porque eso es una de las primeras cosas que me ha llamado la atención con el cuentacuento que hemos tenido con los chavales de primaria. Otra cosa que me ha faltado, que no sé si... Hemos hablado de la salud mental e incluso hemos hablado de que el modelo no funciona, pero no hemos hecho ninguna observación sobre la deriva bélica y sobre la alternativa que parece sernos la más seductiva. O sea, yo cuando era un poco más joven, ya soy añosa, un poquito, no tanto, pero era como normal ser antibelicista. Es decir, nos repugnaba de tal manera cualquier cosa que fuera la guerra, nos parecía algo de descabellado, de descelebrado. Y creo que estamos yendo a una deriva social en la que estamos normalizando el estado de guerra, la depravación, el genocidio, y estamos, no sé, observándolo con tranquilidad y ni siquiera ha aparecido... Entonces me cuesta trabajo empezar con esa reconstrucción si no hacemos una reflexión en qué nos está pasando también en esa parte, ¿no? Y luego el tema de la transición tecnológica, a veces no sé si deberíamos de intentar también buscar, digamos, un sistema de adaptarnos a acceso intermitente a la energía, de crear un sistema o un modelo de vida que fuera diferente y no buscar fuentes de energía que intenten sustituir a esas fósiles, como ya nos ha dicho que es que no tiene sentido. Pero algo que es tan evidente, ¿cómo es posible que no vaya surgiendo? O sea, yo creo que ahí nos queda, porque yo creo que necesitamos como limpiar esas dudas que quedan ahí para ser capaces de construir en positivo. ¿Cómo vamos a empezar a construir en positivo
sin tener en cuenta la deriva que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, entonces, bueno, os dejo un poquito eso. En una intervención os pido que sea eso sí un poquito breve ahora y rápida para que también la sala pueda intervenir, si os parece, ¿vale? Vale. No, yo voy a pasar sobre las tres, pero me voy a centrar en la primera, ¿vale? Entonces, respecto a la primera, pues efectivamente estamos en una situación en la que tenemos 120 gigavatios de potencia eléctrica instalada en España para un consumo medio que es de 26,5, con picos en verano y en invierno de 41 y con una tendencia a la baja. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Pues nada, yo esto lo conté en el Parlamento de Cataluña y sus señorías miran para otro lado. O sea, y Red Eléctrica Española ya iba diciendo, va a sobrar electricidad, va a haber problemas, y a nadie le importa un pito. Y entonces, bueno, pues hemos llegado a la situación actual en la que hay momentos en los que hay una gran producción de electricidad, que además con los modelos de mercado que se han impuesto hace que se pague a precio cero, y esto es por una idea de economistas muy brillante sobre el sistema marginalista, que ahora no lo explicaré, pero que es como para cortarse las venas varias veces. Y esto que hace que cuando a veces tienes que entra una tecnología muy cara, tú asumes muy caro, y cuando lo más caro que entra va a precio cero porque va subvencionado, porque las renovables se les paga la diferencia con respecto al precio un precio que se ha fijado de antemano, pues todo va a cero y entonces los de las centrales de gas las cierran y España está a punto de sufrir un apagón. Bueno, pues, entonces, aquí todo esto lo que suscita es una cosa muy clara que también se comenta, no hay planificación. Y además lo que ha dicho Vanessa, que tiene toda razón, es que energía, ¿para qué? ¿Para qué queremos la energía? Entonces habría que pensar que tenemos que estar y para qué, cómo lo vamos a utilizar, pero además, sobre todo, más que ninguna otra cosa, para que esto es necesario. Pero mira, a mí me mandaron, no sé si incluso fuisteis vosotros o no me acuerdo quién, oye, que va a hacer la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que si quieres hacer comentarios, así nos puedes ayudar. Y yo digo, pues es que no puedo pasar del primer párrafo. Porque claro, lo primero que te dicen es, España necesita o necesitará no sé cuántos gigavatios hora. Y yo digo, pero coño, ¿España necesita eso de verdad? ¿No? Y a mí me hace gracia cuando dice, España necesita, o me pasa en Cataluña, Cataluña necesita. Y yo digo, oye, España o Cataluña, pues son territorios que no tienen deseos. Los que necesitarán serán los españoles y las españolas que viven dentro son los que necesitarán cosas. Y cuando miras lo que realmente necesitan, te das cuenta de que es mucho menos, ¿no? Entonces, aquí no hay planificación ni nada, que únicamente se piensa en el mantenimiento del modelo de negocio y esto es un absurdo y es una burbuja además porque han venido los fondos de eso y esto va a reventar. Tú vas también a recordar, por cierto, eso que la electricidad, y esto Marga también lo indica en su presentación, es el 20% de toda la energía final que se consume en la mayoría. El tema de la guerra, que pasa muy rápidamente, pues es un tema que yo llevo tratando años ya, sobre todo porque me impresionó mucho una sesión del Club de Roma en la que participé como público en el año 2014 y que allí había una persona conocida de un partido político que luego se pasó a otro, que en aquella época vivía en los aledaños de la Comisión Europea y el hombre indicó con indignación que a nivel de la Comisión Europea en el año 2014 se contemplaba el uso de la fuerza bélica como una manera de garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento de la economía europea. Si esto lo pensaba en el año 2014, no creo que en el año 2024, a pesar de que hayan cambiado las personas, se haya cambiado la psicopatía. Entonces, yo creo que probablemente esto también se está contemplando y efectivamente a mí me preocupa, y muchas veces lo digo en las charlas, la deriva militarista y autoritarista. Además, la deriva militarista tiene dos vertientes, la interna y la externa. Entonces, al militarizar las conciencias, también lo que estás haciendo es reprimir la forma de pensar diferente. Y esto lo estamos viendo estos días en Europa, cuando básicamente pues, gente se manifiesta pacíficamente para anunciar lo que claramente es un genocidio en Gaza y pues se reprime fuertemente por la policía gente que se supone que está haciendo ejercicio de su libertad de expresión, ¿no? Y yo creo que nos estamos rearmando agitando el espantajo del enemigo ruso contra el que nunca nos vamos a enfrentar, porque no puedes enfrentarte a una potencia nuclear, con el objetivo claro y descarado de intentar ir a acaparar los últimos recursos del norte de África, a donde vamos a enviar a nuestros hijos a morir si no hacemos algo para evitarlo. Y a mí es una cosa que realmente me quita muchísimo el sueño, pero bueno, pues vamos a ver el resultado de las elecciones este domingo, en el que vamos a ver que las opciones pues, populistas, autoritarias y demás, pues seguramente van a cobrar muchísimo peso para nuestra desgracia. Y respecto a la última cuestión, bueno, pues es un trabajo que cuesta mucho y que se lleva mucho tiempo diciendo, que es un poco el trabajo también que han estado haciendo pues Luis González Reyes y Adrián Almazán de pues las tecnologías renovables humildes, apropiadas, realmente renovables, y es un trabajo que realmente lo que pasa es que cuesta que alguien nos financie y que se pueda tirar adelante, pues porque no es claramente no capitalista, y entonces claro, pues si no es capitalista pues no mola, entonces bueno, pues hay una dificultad de realmente ya sacar adelante, y ya.
Sí, perdón. Si quieres... Bueno, a ver, el tema de la energía eléctrica también tiene que ver con las renovables. Las renovables son intermitentes, entonces si quieres tener un 100% o acercarte a un 100% de energías renovables, tienes que tener mucha más capacidad de producir que luego la que vas a usar, porque no va a haber viento en todos los lugares o sol en todos los lugares. Entonces, un 100% de energías renovables te requiere sobredimensionar. Luego también está el tema de algunas cosas que yo creo que son básicamente cuentos, pero que muchas veces gente con mucho poder se lo cree. Por ejemplo, el tema de que vamos a vender hidrógeno, usar la electricidad para hacer hidrógeno y venderlo a Alemania y cosas así, o el coche eléctrico, que el coche eléctrico puede tener su nicho, pero con mucho menos peso, en mi opinión, pero no para sustituir el 100% de los coches actuales, porque es una barbaridad. Entonces, claro, dicen, bueno, pues venga, más electricidad para hidrógeno, para coche eléctrico, para vender a Alemania, porque hay países europeos que tienen muy pocas renovables y tienen mucho consumo, como Alemania, como Bélgica, como los Países Bajos, porque no tienen suficiente territorio y algunos no tienen viento. O sea que, bueno, también el tema de que seamos la colonia energética de Europa puede ser por ahí por donde van los tiros. Pero bueno, también es verdad que se hacen muchas bobadas porque hay que construir y hay que usar las subvenciones, aunque no sea necesario. El tema del belicismo, me ha gustado mucho que lo citaras, Mirvia, porque es que es muy importante. No podemos perder ese tipo de sensibilidad hacia lo humano, no podemos perder los valores. Y claro, cuando estás en una emergencia, te puede entrar la tentación de decir, como esto es súper urgente, pues nos saltamos los derechos humanos, nos saltamos la ley, nos saltamos la evaluación de impacto ambiental y nos lo saltamos todo porque el cambio climático es lo más urgente, o yo qué sé, llámalo X, es lo más urgente. No debemos olvidar eso de que lo importante es el camino, ¿no? Es el cómo, no se puede... ¿Cómo era? El fin no justifica los medios. Y es que últimamente estamos viviendo en un mundo en el que la libertad de expresión está acabando, porque, claro, todos los medios de comunicación son digitales y ya sabemos a quién pertenecen y son privados. Y la pluralidad que nos daba los medios en papel, que pertenecían a quien compraba el papel con su dinero de su bolsillo, ha desaparecido desde que llegaron los medios digitales. Entonces ahora está proliferando la censura en Internet, está proliferando el greenwashing, está proliferando la propaganda y entonces ahora el capitalismo se disfraza de verde. Los liberales y los que supuestamente son de izquierda son los más... o sea, el capitalismo se viste de izquierda, se viste de verde, se viste de progre, se viste de violeta, de feminista, de trans, de no sé qué, pero luego en el fondo son los más belicistas y son los más imperialistas y son los más patriarcales, etcétera, etcétera. Entonces, esa inversión de que la izquierda está en la derecha está en la izquierda, los que parecen blancos son negros, es esquizofrénica. Estamos viviendo en un mundo en el que todas las polaridades como que se han dado un nudo y los de abajo están defendiendo los intereses de los de arriba y de vez en cuando te sale, yo que sé, Orbán diciendo que pare la guerra y tienes que darle la razón a una persona ultraderechista como Orbán porque es que tiene la razón. Y dices, joder, si es que esta guerra contra Rusia no tiene sentido. Pero es que estamos viviendo una época muy complicada en lo ideológico porque todo se nos está quebrando en múltiples facetas. ¿Y por qué no surge el cambio? Pues eso es una de las cosas que yo quiero explorar mañana o que os quiero invitar a que la exploremos, porque yo creo que los sistemas a veces entran en dinámicas viciosas, como esa pescadilla que se muerde la cola, como esas dinámicas de adicción, de vicio, en el que aunque quieran, incluso si quisieran, no saben cambiar, no saben salir de ahí. Y que tenemos que entender bien esas dinámicas en las que nos hemos metido como humanidad, que benefician a unos, pero no benefician a la mayoría, y la mayoría no sabe cambiarlo o no puede cambiarlo, pues en parte porque no entiende cuáles son los mecanismos que hay. Y creo que tenemos que analizarlos. Yo no tengo la solución, pero bueno, creo que podemos investigarla. Pues yo me quería centrar un poco en las dos últimas preguntas. En los años 70 y 80, precisamente, muchas mujeres ecofeministas se declaraban abiertamente antimilitaristas, antibelicistas, eran pacifistas.
Bueno, os vendrán a la cabeza a lo mejor un referente fue Petra Kelly en el caso de Europa, pero también hubo miles y miles de mujeres que en Reino Unido se unieron para parar todo el desarrollo nuclear, ¿no? Lo mismo pasó en Alemania y en muchos puntos. Y parece que nos hemos olvidado, o sea, yo creo que nos hemos olvidado mucho de nuestras propias genealogías, ¿no? Es como cada generación quiere reinventarse, quiere ser protagonista de su propia generación, y está muy bien, pero no podemos olvidar a quienes nos precedieron, ¿no? Y creo que eso es vital porque, justo con lo que está diciendo ahora Marga, que yo tampoco tengo la solución, pero me da la sensación de que siempre estamos queriendo encontrar la solución distinta. Y a lo mejor pasa precisamente por volver a esas técnicas humildes, que además os invito, justo con lo que decía Antonio, el lunes sale un informe muy interesante de Ecologistas en Acción, que han estado muchos compañeros participando, y sale este lunes que habla precisamente de esas técnicas humildes y de renovables realmente renovables, ¿no? O sea, que os invito ahí a leerlo y a compartirlo. Y si hablamos de toda la deriva bélica, yo mencionaba antes el conflicto, ¿no? Los conflictos armados, la expropiación de tierras, el asesinato, etc. Pero un poco mi sensación es que nos quedamos en ciertos conflictos. Cuando estalla, por decirlo de alguna forma, la guerra en Ucrania, nos quedamos con lo que está pasando en Ucrania y no vemos las consecuencias que tiene en el Cuerno de África. Miles de personas muriendo de hambre porque los cereales se quedan en Ucrania y no dejan salir esos buques. ¿Nos importa lo que está pasando en el Cuerno de África? ¿Nos importa lo que está pasando en Etiopía, en Somalia, en Sudán? ¿Nos importan otros conflictos? O sea, esto igual suena duro, ¿no? Pero hay conflictos que venden más que otros. Y eso es una realidad. Y la mayoría de los conflictos detrás tienen intereses económicos. ¿A quién señalamos? Cuando he dicho, es que estamos señalando, ¿no? O sea, está la gente de abajo protegiendo a la gente de arriba. A mí me parece algo que todavía no consigo entender cuando la gente sale en masa a defender a Mancio Ortega. O sea, es algo que me cuesta humanamente entenderlo. O sea, es como un señor que defrauda, que explota, que tiene a niñas trabajando en fábricas. Esto se está grabando, mañana tengo una denuncia. Pero entender lo que quiero decir, o sea, es como, no puedo entender que haya gente que le defienda. O sea, las explotadas y los explotados defendemos a quienes nos explotan. Pero es verdad que no existiría un sistema opresor si no hubiera gente que protege a los opresores. Y eso es la base del feminismo y el ecofeminismo. Decir, tiene que parar toda forma de dominación, violencia y explotación. Toda. Hacia el resto de seres humanos y hacia el resto de animales. Lo que está pasando en Gaza, un genocidio, lo que está pasando en tantos países de África, que es que no hablamos de ellos, ¿no? O sea, que yo creo que la mitad de los conflictos nos pasan desapercibidos. La sequía brutal que están viviendo en Madagascar y las consecuencias dramáticas que está teniendo, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en muchísimos países de Sudamérica, lo que está pasando en México, que nunca se habla y llevan en guerra años, y lo hablamos de conflicto así del narcotráfico. No hablamos realmente de los conflictos bélicos, armados, del militarismo. Hablamos de algunos. Y a mí eso me preocupa y creo que va muy ligado al miedo. O sea, creo que nos cuesta mucho, por un lado, pensar en otros mundos posibles, porque hay un refrán, soy muy mala con los refranes, pero tampoco entiendo este refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O sea, es que no tiene sentido, dame lo bueno por conocer. Además no me estás diciendo lo posiblemente bueno por conocer, me estás diciendo directamente lo bueno por conocer, pues dame lo bueno por conocer, ¿no? O sea, ya el refranero nos dice que nos cuesta evolucionar, nos cuesta el cambio, nos cuesta aceptar modificaciones. Preferimos vivir como estamos, aunque sepamos que pues algo va a llegar, pero bueno, pues llegará, ¿no? Entonces yo creo que va mucho por ahí, que nos cuesta imaginar nosotros esos otros escenarios y además que vivimos en sociedades tremendamente individualistas en las que no compartimos, en las que cada cual está en su casa, en las que hace unos años hablaba de este gran hermano, vamos a perder derechos, etc. Y hemos dicho a Meta, le hemos dicho a X, antes Twitter y toda esta gente, toma mis datos, todos para ti, te los regalo.
Yo digo, acepto, al final bajo así todo el rollo que me sueltan, acepto y te regalo toda la información. No hemos combatido contra ello, contra el supuesto gran hermano. O sea, se lo hemos regalado. Entonces, ¿cómo vamos a transformar el modelo social si no nos vemos, si no nos tocamos, si no compartimos, si no coincidimos, si no estamos, si no empatizamos? No empatizamos con las personas que sufren en otras partes del mundo. Porque pensamos que me quede como estoy, no vaya a ser que me pase a mí. Entonces, bueno, madre mía, quería acabar algo con más positivo, o sea, ha quedado muy dramático. Pero creo, o sea, yo realmente de verdad os lo digo, que creo que es posible, o sea, y yo miro a mi hija y digo, es posible, y por eso la traigo a todos los espacios, porque creo que de verdad podemos cambiarlo, o sea, que ha quedado horrible así de... Uf. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, o sea, levantáis la mano y os intento acercar el micro, ¿vale? Levantáis la mano que intentemos tomar 1, 2, 3. Vale, pues vamos a empezar aquí. Yo la pregunta era un poco que todo al final gira en torno a la sociedad, ¿no? A cómo nos organizamos y a bueno, cómo nos organizan al final, ¿no? Mi punto va un poco por ahí. Cómo nos hemos dejado, ¿no?, las personas que nos organicen, ¿no? Y cómo cada vez estamos más desarticulados. O sea, que al final es un problema político, ¿no? Todo, o sea, que aunque hablemos de economía, en realidad no es economía, es política, ¿no? Son decisiones y quién toma esas decisiones y cómo dejamos que tomen otras decisiones por nosotros. Y bueno, yo es que veo un poco muy pesimista toda la desarticulación, ¿no? Como a nivel, por ejemplo, sindical, pues cada vez ya nadie cree en los sindicatos. Bueno, a nivel de asociacionismo, pues somos 4 gatos los mismos de siempre que nos encontramos en todas las reuniones y todo, ¿no? Y como la gran masa, pues cada vez está más desarticulada y bueno, pues hay unas fuerzas potentes que llevan décadas invirtiendo en think tanks y en estrategias de cómo hacernos cada día más desarticulados y más individualistas, ¿no? No es casualidad, no viene del cielo, ¿no? Voy a pasar las preguntas que habéis levantado y ahora ya, ¿vale? Se tomáis nota. Yo quisiera preguntaros si la caída de la demanda energética a nivel estatal, cuando el número de habitantes en el Estado español ahora mismo es el mayor de la historia, ¿significa un cambio de hábitos detectable en el uso de la energía o responde a otro? O sea, ¿es un punto de partida para ese nuevo plan o no? ¿O no responde a un cambio de hábitos realmente? Bueno, la pregunta viene del chat de una persona que está viéndolo por internet. La denuncia dice que está ya en curso. Bueno, es Santi, muy conocido aquí de Almonaster, y me pregunta a Turiel, ¿qué papel juega en la mitigación de las temperaturas? ¿Cuál es su termodinámica y en la disponibilidad de agua para agricultura y los humanos en los bosques? Si hay mucha diferencia en este mecanismo entre bosques primarios o ecosistemas complejos y monocultivos forestales, por aquello de los diferentes rangos de evapotranspiración y la emisión de compuestos orgánicos volátiles.
La pregunta sería un poco más extendida, diferenciando cómo trabaja una masa arbórea en zonas áridas a otras zonas donde hubiese mayor saturación de humedad y calor. Hostia. Esto es un examen de botánica, esto. Yo tengo una pregunta para Antonio, me imagino. No sé si vosotras también podéis contestar. El tema, si en algún momento hay alguien que se haya planteado intensificar el tema de la minería de basureros. Ya que hablamos de la recirculación y de la obtención, yo creo que una cosa importante que estamos haciendo es tirar tanto, desperdiciar tanto que podríamos recuperar algo de energía precisamente por ahí, ¿no? Y lo segundo, solamente a felicitar a Vanessa por introducir el tema de la dominación, porque yo creo que es la base de donde estamos. Es el problema principal donde estamos. Y si tenemos en cuenta que la dominación es prácticamente patriarcal, pues yo creo que es fundamental que introduzcamos esa visión ecofeminista en todas las políticas. Empezamos otra vez porque es que si no sé. Vale, o sea, creo que a Antonio le han hecho 3 exámenes y yo, como quiero acabar ahí por todo lo alto, me encanta la pregunta, porque así es como, bueno, que hay alternativas, hay cosas bonitas que contar, ¿no? ¿Cómo nos hemos dejado, ¿no?, que nos organicen ese modelo político, la falta de participación en la toma de decisiones? Creo que además se da un hecho durante la pandemia, o sea, yo creo que hay un antes y un después, o sea, creo que lo hemos notado todas, ¿no?, en la desmovilización, desmotivación, agotamiento, ya no solo físico, sino también mental, agotamiento de las personas, pero también de los movimientos sociales. O sea, es como que estamos en un mundo que ha cambiado intentando hacer las cosas que hacíamos antes, y eso es bastante difícil, ¿no? Y creo que por ahí puede ir un poco, y a lo mejor en ese repensar, en eso que se va a hacer mañana, podemos darle una vuelta a cómo podemos reinventar algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ya sé que el streaming lo dificulta, pero en un lugar tan bonito como este, es que estoy fascinada, ¿vale? O sea, es que estemos en la calle, que nos escuche la gente del pueblo, toda la gente del pueblo, estemos en las plazas. Y esto no nos pasa, esto no pasa en otros lugares. Y creo que por ahí podemos encontrar soluciones. Nos pasa normalmente en los países del norte global. Tú vete a cualquier país africano o latinoamericano, van a estar es que no se van a encerrar en un espacio así, van a estar fuera. Y eso creo que es importante. O sea, que estemos en otros lugares y en otros espacios. Pero además, creo que algo que hemos olvidado a veces es festejar o celebrar, o no sé cómo decirlo muy bien, los triunfos, los logros, las conquistas, lo que conseguimos. Y es cierto que los derechos están en continuo, en entredicho, ¿no? O sea, los derechos están en entredicho, cualquier pequeña conquista mañana la podemos perder, y de eso sabemos mucho las mujeres y niñas, vamos. O sea, por ejemplo, el aborto es un tema recurrente. Es como, venga, otra vez, o sea, no sé, los señoros tienen muchas ganas de opinar sobre nuestros cuerpos y procesos reproductivos. Pues creo que es importante que nos juntemos y que celebremos. Y pasa poco. Y también que tengamos en cuenta que las medidas preventivas son fundamentales. Es decir, si se va a construir, me da igual que una interconexión entre el norte de España y Francia para supuestamente transportar gas o hidrógeno con otras interconexiones con Cataluña, o una mina. Si conseguimos estar en esa fase preventiva antes de que suceda, no como nos pasó en Madrid, ¿no?, con el desdoblamiento del M501, que ahí tenemos la carretera, que luego además es curioso porque decían, no sé, aquí no hay linces, y luego la Comunidad de Madrid puso un cartel diciendo, aquí hay linces para atraer turismo, o sea, es todo estrambótico. Si conseguimos estar en esa fase preventiva, la capacidad de conseguir logros es muchísimo mayor. O
sea, muchísimo. Hay un mapa muy interesante que no sé si conocéis, el Atlas, es un atlas mundial, ¿no?, de conflictos que hay en el mundo, están documentados más de 400 conflictos y bueno, a ver, es un poco duro, pero también hay muchos logros, se han conseguido parar muchas cosas, pero además se puede ver cómo se organiza la gente en otros lugares del mundo, que creo que eso es clave, poder ver cómo se organizan otras personas en otras partes. En un mundo globalizado y tan digitalizado no tenemos ni idea de lo que está pasando, de formas de organización, de formas de resistencia y lucha. Creo que eso es lo que nos falta. O sea, poder juntarnos con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es importante y ver cómo lo hacen, por ejemplo, el campesinado, las personas indígenas, que representan un 6% de la población mundial y protegen el 25% de la tierra. O sea, luchan porque, voy a decir, respiremos básicamente, porque sigamos existiendo. Entonces, creo que de ahí podemos aprender mucho, ¿no?, en este intercambio de saberes. Así que, por un lado, creo que necesitamos descomplejizar nuestras sociedades, ya, volver a cosas muchísimo más humildes, necesitamos de crecer, necesitamos una perspectiva ecofeminista, pero además necesitamos compartir con otras personas, otros movimientos y otras luchas, cómo poder seguir resistiendo, ¿no? Bueno, seguir resistiendo o hacer una revolución contra los que nos han llevado aquí, que también puede ser. No, Marga, sácame algo de encima, hombre. ¿Tú no quieres decir nada? A mí me venía a la cabeza el filósofo este coreano Byung Chul Han con la sociedad del cansancio, cuando hablabas de lo de la política, que vivimos sociedades tan complicadas que no nos dejan tiempo para lo esencial que es juntarnos, ¿no? Como decías, es que la política sale de la acción humana, no sale de Internet. Y uno de los fallos, yo creo, del 15M fue que se abandonaron las plazas y se confió en las redes sociales. Y las redes sociales enseguida las aprendieron a dominar. Y ese mundo digital cada vez nos aliena más, nos aleja más. Y la política está aquí, la política está en la relación cara a cara. Y la pandemia fue un desmovilizador total, porque nos dejó muy tocados psicológicamente. Esa desconexión social no funciona. No podemos estar desconectados de lo físico. Y sí, ese mundo digital es terrorífico, nos aliena muchísimo, no podemos confiar en él. No sé, es lo único que se me ocurre. Lo de los bosques primarios te lo dejo a ti. Pues muy bien. Bueno, a ver, el tema del descenso de la demanda energética en España. Aquí en todo el rato hemos hablado del descenso de la demanda de electricidad, pero resulta que también la demanda total de energía ha caído. Las dos han caído, ¿no? No es exclusivo de España, pasa básicamente en el conjunto de la OCDE con diferencias y matices. Estados Unidos todavía crece más o menos. Esto tiene mucho que ver con la desindustrialización. Además, como empieza a haber restricciones de acceso a la energía, porque el ritmo de crecimiento de la energía disponible es mucho más lento últimamente, porque estamos llegando a los máximos de combustibles fósiles. Entonces, antes de llegar al máximo ya la cosa va más lenta. Y claro, China tira fuerte, India tira fuerte y en general pues el sur global lógicamente quiere levantar la cabeza y aquí pues también el problema que tenemos es que no estamos dando valor añadido en consonancia. Entonces en el caso concreto de España es bastante dramático porque se destruye bastante industria, alguna de ellas posiblemente pues mejor que desaparezca obviamente, pero lo que se ha hecho es una reconversión hacia un país de servicios cada vez más y tiene mucho que ver con los procesos actuales de turistificación y gentrificación que estamos sufriendo en tantas capitales que están expulsando a la gente fuera y que vienen los pijos del norte de Europa a vivir aquí porque es más barato y básicamente pues nos hunde todo, ¿vale? Y aparte que nos dejan sin agua, no tenemos tanta agua, en fin, mil cosas asociadas. Pero esencialmente es este proceso de desindustrialización que yo creo que habría que intentar tomar de una manera positiva para plantear una reindustrialización, que es justo el contenido de mi próximo libro, pero una reindustrialización humilde, porque ese es el tipo de reindustrialización en la que tendríamos que estar pensando, ¿no? Una reindustrialización decrecentista, que evidentemente este no es el plan, ¿no?, que hay. Bueno, esto así de dejas. En cuanto a la cuestión de botánica, me gusta recordar que soy licenciado en físicas, licenciado en matemáticas y doctor en física teórica, con lo cual mis conocimientos de botánica pues básicamente se remiten a cosas que he estudiado en el contexto de mi investigación en ciencias ambientales, porque había mucho tiempo trabajando en medios ambientales en el mar. Entonces, claro, en el mar muchos bosques no hay,
No obstante lo cual, hablando con colegas que sí que se dedican pues, a los ámbitos forestales y demás, y contestando a la pregunta que más tiene una formulación que evidentemente es muy dirigida, pues evidentemente los bosques primarios, si es que queda alguno, porque esa es una de las cuestiones clave, ¿cuántos bosques primarios realmente quedan? Yo creo que en Europa prácticamente todos los bosques están antropizados en mayor o menor medida. Pero la clave, yendo a lo que yo sí que puedo contestar, es relativamente simple y es un ecosistema sano tiene muchísima más capacidad de regulación climática que muchos ecosistemas desequilibrados y no digamos ya pues lo que es la silvicultura en general. ¿Vale? Entonces, obviamente, porque el problema, un bosque sano, un bosque maduro, pues es un bosque que hay árboles, pero también hay especies arbustivas, pero también hay otras especies menores en cuanto a vegetales y luego hasta todos los animales que lo pueblan, ¿no? Y eso realmente pues consigue ser una máquina muy eficiente precisamente de regulación climática y se sabe y además la evapotranspiración en los bosques pues lo que hace es lo que se llama ciclo corto del agua, que entre otras cosas pues favorece que continúe lloviendo, aunque no sea por las grandes tempestades, que es justamente la parte que por cierto me ocupo yo, ¿no? Que es digamos la parte más de las grandes precipitaciones. Y está tan centrado en la pregunta de botánica que se me ha olvidado la pregunta que me ha hecho usted, la de... ¿La minería de? Ah, sí. Este es un tema que yo he tocado muchas veces. En realidad, yo siempre digo que tenemos muchos materiales con muy buena exergía, con muy buena calidad, que los estamos tirando a chatarrerías como idiotas y que obviamente los vamos a ir a recuperar después. Porque hay mucha cosa de mucho valor, particularmente el cobre, pero no solo el cobre, el acero, el aluminio y muchísima cosa que hay que aprovechar. Y es una cosa que se plantea cada vez más realmente, ¿eh? O sea, es un tema que, por ejemplo, uno lo encuentra recurrentemente, bueno, aparte del trabajo de Alicia Valero, continuando el de su padre, pero que encuentras también incluso en informes de la propia Unión Europea. Pero ahora, por ejemplo, con el drama que se está viviendo con el cobre, porque claro, la producción de cobre ya no es capaz de seguir el ritmo del capitalismo, pues, por ejemplo, otro día leí un informe de Bloomberg sobre cuál es el futuro del cobre de aquí al 2030, ¿eh? Pues que están hablando aquí de... Y ellos dicen que para poder satisfacer la demanda de cobre del mundo se va a tener que incrementar el reciclaje del cobre, que actualmente no recuerdo el porcentaje, pero debe ser como un 6, 8%, no me acuerdo el porcentaje, sinceramente. Pues se va a tener que incrementar al 30%. Y esto, evidentemente, si no es abriendo a saco las chatarrerías, pues no se puede hacer. También resulta harto discutible porque el problema del reaprovechamiento, perdón, cuando me canso mucho empiezo a hablar en catalán, aunque soy de León. El problema del reaprovechamiento de los materiales es que además muchos de los procesos que estamos utilizando hoy en día para la utilización de los materiales hace que entren en algunos casos en concentraciones muy pequeñas y que hace muy difícil su recuperación, o combinados de ciertas maneras que hace muy difícil su recuperación. Hay que hacer una reingeniería de todo y pensando pues eso, en esa nueva ingeniería, en estas nuevas tecnologías que necesitamos, tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera que se favorezca pues eso, la reutilización, el reciclaje y el reaprovechamiento. Y además, lógicamente, el orden siempre es primero reaprovechar y reutilizar y después el reciclaje, ¿no? Y para acabar, un único comentario, que lo que estamos haciendo aquí es política por definición. Porque política es aquello que interesa a los ciudadanos, a la polis. Y además, al que no le interesan los asuntos de la polis, etimológicamente en griego es idiota, literalmente. No, pero es la palabra que se utilizaba en Grecia para decir al que se despreocupaba de los asuntos de la polis. Entonces, nosotros aquí hacemos política y yo todo mi trabajo, y yo estoy convencido que tanto el de Vanessa como el de Marga es exactamente igual, es un trabajo de una naturaleza fuertemente política, pero es que no solo cuando hablamos de aspectos claramente políticos, como se suele decir, sino si tú estás hablando de que hay un problema de escasez de energía, de materiales o lo que sea, eso es política también, porque son asuntos que interesan a los ciudadanos. Una cosa es la política y otra cosa es el partidismo o el juego de partidos dentro de las democracias liberales, ¿no? Pero bueno, ya. Agradecer que hayáis venido, y espero que esto sea no un pozo de ecoansiedad que podría darnos, pero como precisamente tenemos muy claro que la mejor solución de los problemas es evitarlos, pues vamos a intentar evitarlos y además, aquí ha salido varias veces que tenemos que tender redes, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que buscar la ayuda mutua. Y yo creo que estos son como las líneas principales. Ahora yo creo que entre todas
vamos a buscar la inteligencia colectiva, la vamos a estimular en estos días y espero que al final de la jornada, bueno, para el año que viene tenemos aquí, ¿cuántas, Manuel Ángel, cuántas aldeas tenemos en Almonacé? Pues en esas pocas vamos a tener comunidad energética en todas. Espero que podamos tener un poco de estímulo en nuestros territorios, no solamente aquí en Almonacé, sino también fuera, y que esto sea un principio de un caminar, y el caminar lo tenemos que hacer juntas. Vamos a intentar que recuperemos el concepto de bien común, el bien común del agua, que mañana hablaremos de él, el bien común del aire, el bien común de la energía, y el sentido común, que parece que lo hemos perdido. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.